Comenzamos. Feliz noche, estimados participantes. Quien les habla, la tutora y profesora Yosbeli Vázquez. Bienvenidos al primer encuentro síncrono del periodo 2025-8 para la unidad curricular Neuropsicología Clínica, sección R1. Para mí es un gusto recibirlos en este espacio de aprendizaje donde conoceremos la profundidad y complejidad teórica de la neuropsicología clínica como aquella rama de la neuropsicología que se enfoca en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales y del comportamiento relacionados con el funcionamiento cerebral. En esta sesión conoceremos el funcionamiento y la estructura organizativa de esta unidad curricular. Socializaremos brevemente el plan de evaluación e informar acerca de las fechas claves del periodo académico que recién comenzó el día de ayer, 11 de agosto, y tiene como fecha de culminación el lunes 1 de septiembre. Recordemos que el periodo académico se desarrolla a lo largo de las siguientes semanas, dentro de las cuales tendremos 2 actividades síncronas para conocer lo correspondiente a los temas de esta unidad curricular y 2 actividades sumativas. Las actividades síncronas se realizan en las semanas 1 y 2, siendo este el primero. El segundo encuentro será el próximo martes 19 de agosto a las 8:30. Se les enviará mensaje a través del foro de anuncios como recordatorio del mismo. La evaluación de esta unidad curricular constará de 2 actividades sumativas, basadas en la realización de 2 cuestionarios. El cuestionario número 1, que evalúa las unidades 1 y 2. El cuestionario 2, que evalúa las unidades 3 y 4. Recuerden que tienen disponible tanto el banco de preguntas y respuestas sobre el cual estudiarán para la realización de las evaluaciones, así como varias publicaciones donde podrán profundizar la lectura de aspectos relevantes de la neuropsicología clínica. Cada cuestionario tiene un valor de 50%. Mi objetivo como tutora es crear un ambiente de aprendizaje seguro y motivador, donde puedan sentirse cómodos compartiendo sus ideas, preguntas y reflexiones. La neuropsicología clínica es una disciplina que implica un estudio exhaustivo de conocimientos científicos de las bases neurobiológicas, bioquímicas y anatómicas del cerebro y su relación con la conducta y la manifestación de sus trastornos, incluyendo conocer los aspectos de la evaluación, diagnóstico y tratamiento neuropsicológico de los trastornos mentales y del comportamiento asociados con disfunción y alteraciones del funcionamiento cerebral. Los textos clásicos en base a los cuales se desarrollan los aspectos teóricos de esta clase son el libro de Neuroanatomía Funcional de Adel Afifi y Ronald Berman, así como el de Neuropsicología del Desarrollo Infantil de los doctores Rosselli, Matute y Ardila, neuropsicólogos latinoamericanos con formación en España. Si alguno está interesado en el primer texto, que es el de Neuroanatomía Funcional, me avisa para facilitarles el acceso por correo electrónico, ya que es muy pesado y no se pudo publicar en los recursos de consulta del aula virtual. Me pueden escribir su correo a través de la mensajería del aula virtual para yo darles el acceso al Google Drive donde está esta obra. Ahora bien, conozcamos académicamente de qué se trata la neuropsicología clínica. Esta es una unidad curricular que tiene como propósito general analizar los procesos biológicos y neurológicos en los trastornos mentales mediante el estudio de las estructuras cerebrales, su bioquímica e influencia en la conducta humana,
para la elaboración de programas de rehabilitación orientadas a la mejora de la calidad de vida y la integración sociolaboral con una actitud ética y responsable. Esta es una asignatura netamente teórica, no está pautada ningún tipo de, eh, ya, a las preguntas las respondo al final. Em, Me perdí. Iba con lo que es, conozcamos lo que se trata de neuropsicología clínica. Esta es una materia eminentemente de carácter teórico, no está contemplada ninguna actividad de tipo práctico. Sin embargo, vamos a conocer los aspectos teóricos más importantes en lo que se refiere a la evaluación y diagnóstico en la unidad 3 y 4. Neuropsicología clínica está organizada a su vez en 4 unidades de competencia. La primera unidad, cuyo tema son los fundamentos neurológicos de la conducta y sus orígenes filosóficos. Tiene como objetivo examinar los fundamentos neurológicos de la conducta y sus orígenes filosóficos. Explica la composición del sistema nervioso para establecer su vinculación con la conducta. Se profundizará en lo que son los orígenes filosóficos conocidos como monismo y dualismo, la evolución y composición del sistema nervioso, el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el sistema nervioso motor, el sistema vegetativo, la médula espinal, el tronco y el encéfalo. En lo que se refiere a la unidad 2, cuyo tema son las sedes neurológicas del comportamiento, esta tendrá como propósito estudiar las sedes neurológicas del comportamiento y su dinámica en la conducta para la identificación de sus efectos en el individuo. Conoceremos el sistema de activación reticular ascendente, el sistema límbico, los neurotransmisores, las emociones y el lóbulo frontal orbital. Con respecto a la unidad 3, cuyo tema son los principios bioquímicos y neuroanatómicos de distintos trastornos, esta unidad tiene como propósito analizar los principios bioquímicos y neuroanatómicos en los trastornos psicológicos y trastornos del neurodesarrollo, para establecer sus diferencias. Conoceremos los principios bioquímicos y neuroanatómicos de los trastornos de ansiedad, de los trastornos del estado de ánimo, de los trastornos de la conducta alimentaria, de los trastornos del sueño, de los trastornos de la personalidad, de los trastornos del neurodesarrollo y los trastornos neuropsicológicos. La última unidad, que es la unidad 4, su tema son los programas de rehabilitación desde una perspectiva neuropsicológica que se basa en el diseño de programas de rehabilitación neuropsicológicos orientados a mejorar la calidad de vida e integración sociolaboral en los pacientes. Nos centraremos en conocer cómo es el procedimiento de evaluación neuropsicológica, así como algunos de los tests y pruebas neuropsicológicas y el plan de intervención neuropsicológica. Bien, ahora continúo con el breve resumen acerca de lo que es el contenido de la unidad 1, acerca de los fundamentos neurológicos de la conducta y sus orígenes filosóficos. La unidad 2, que son las sedes neurológicas, la unidad 3 y la unidad 4, la conoceremos en profundidad en el encuentro síncrono 2. Ambas clases son bastante extensas, el contenido de la información es bastante denso y complejo de asimilar en un primer momento, así que atentos. Antes de entrar propiamente en lo que es el contenido de la unidad 1, me parece importante que primero conozcamos qué es la neuropsicología y la caractericemos. El objetivo general de la psicología, de la neuropsicología, perdón, es el estudio de la organización cerebral de la actividad cognitivo-conductual, así como el análisis de sus alteraciones en caso de patología cerebral.
Y esta es una definición propuesta por Ardila y Rosselli en el año 2007 en su libro Introducción a la Neuropsicología, que ya les señalé. Estos son algunos de los autores más conocidos en el área de la neuropsicología latinoamericana. Lizat y colaboradores en el año 2004 proponen que la neuropsicología es la ciencia que estudia la relación entre el cerebro con los procesos mentales y la conducta. Su enfoque es principalmente cognitivo, es decir, sobre las funciones que realiza el cerebro en una tarea o contexto específico. Es por ello que se entiende esta especialidad como un punto de encuentro entre la neurología y la psicología. En lo que se refiere al objeto de estudio en la neuropsicología, es importante indicar que en el caso de la neuropsicología general, los pacientes de esta área son personas que han tenido un daño, una lesión, una patología o una enfermedad cerebral. De igual manera, dentro de la neuropsicología es clave el estudio de quienes tienen un cerebro sano, y es que es de vital importancia conocer lo que es el funcionamiento normal o típico para poder entender cómo es el funcionamiento o cómo es la parte no funcional. Cuando hablamos de no funcional, nos estamos refiriendo a todos aquellos procesos mentales y cognitivos que no funcionan de manera óptima y adecuada en los pacientes. Ahora, ¿cuáles son las características de la neuropsicología? La neuropsicología tiene un enfoque neurocientífico, es decir, está basada en las neurociencias. En este sentido, se considera que es una disciplina de las neurociencias comportamentales que utiliza el método científico para estudiar el cerebro. La neuropsicología focaliza su atención en las funciones mentales avanzadas, es decir, explora las bases neuronales de los seres humanos y su relación con los procesos mentales tales como el pensamiento, lenguaje, memoria, motricidad y percepción, entre otros. La neuropsicología también tiene interés en el estudio de la corteza cerebral asociativa. Pone especial atención en esta área debido a su rol en los procesos cognitivos avanzados y en su susceptibilidad a daños por enfermedades o por la aparición de trastornos que afectan las funciones mentales mencionadas. Están otras áreas que debemos conocer desde la neuropsicología, como lo es el cuerpo calloso, los ganglios basales, el hipocampo, la amígdala cerebral, que no es la amígdala que está en la garganta, el tálamo y el cerebelo, que son estructuras cerebrales que también son relevantes desde el punto de vista neuropsicológico. Además, debemos tener presente que la neuropsicología también se encarga del estudio de los efectos o las consecuencias de las lesiones cerebrales. Es importante que diferenciemos entre lo que es la neuropsicología pura y la neuropsicología clínica, que es esta asignatura. La neuropsicología clínica se enfoca en individuos con daños en el sistema nervioso y en los trastornos resultantes, como pueden ser las afasias, las amnesias y las agnosias. Cuando hablamos de las afasias, estas son dificultades en la pronunciación del lenguaje. Las amnesias tienen que ver con las dificultades en la memoria y las agnosias con la dificultad en el reconocimiento visual. Mientras que en la neuropsicología pura estudia la relación cerebro-conducta entre individuos sanos. La diferencia con la neuropsicología clínica entonces será que ésta se basa en el estudio de los daños del sistema nervioso y los trastornos que se producen en el individuo. Por otra parte, la neuropsicología estudia la relación cerebro-conducta en los individuos sanos. Otra de las características de la neuropsicología es la interdisciplinaridad. Esto quiere decir que se integran em, las contribuciones de las distintas disciplinas como la neurología, la biología, la neurofisiología, la neuroquímica, la psicología experimental, la psicología cognitiva y la farmacología.
Los neuropsicólogos clínicos son profesionales colaboradores de la salud en lo que se refiere a la evaluación y el tratamiento de daños cerebrales. Ahora, ¿qué es lo que hace un profesional de la neuropsicología, indistintamente de si es neuropsicología sola o neuropsicología clínica? De acuerdo a Portellano, que ya he mencionado en varias oportunidades, es un autor que tiene varios libros de referencia aquí en Latinoamérica y en España. em, Ha centrado su investigación en lo que es la neuropsicología. De acuerdo a él, existen 5 ámbitos de acción de un neuropsicólogo, entre las cuales están la evaluación, la rehabilitación cognitiva, la prevención del daño cerebral, la investigación en neuropsicología y la orientación. En lo que se refiere al rol de evaluación, el neuropsicólogo utiliza test y procedimientos estandarizados psicométricos para valorar de manera sistemática las funciones cognitivas, las funciones ejecutivas y los síntomas de ansiedad, depresión y funcionalidad. Recuérdense, cuando hablamos de funcionalidad, nos referimos a la capacidad de rendimiento que tiene el paciente en cada una de sus funciones mentales o en sus procesos, como los mencioné. Esto son puras funciones como las que exploramos en el examen mental: pensamiento, atención, memoria, lenguaje, incluso cómo es el manejo de la afectividad o de las emociones. En lo que se refiere a la función de la rehabilitación cognitiva, el neuropsicólogo está en la capacidad de desarrollar programas de intervención posterior a un diagnóstico neuropsicológico, tanto en personas sanas como en personas con lesiones cerebrales. ¿Qué tipo de personas sanas, por ejemplo, puede tratar un neuropsicólogo? Una persona que se hace una evaluación, que esté consultando porque tenga sospecha de déficit de atención, sobre todo ahorita que hay una moda de diagnosticar déficit de atención y trastorno del espectro del autismo en adultos. Entonces, de acuerdo a las particularidades de ese paciente, nosotros estaríamos en la capacidad de determinar si es un déficit de atención como tal, haciendo la evaluación correspondiente, o si es una presunción de diagnóstico o una simple disminución en la funcionalidad de ese proceso. Entonces, allí hacemos la intervención respectiva. En el caso de las personas con lesiones cerebrales, hacemos los programas de rehabilitación cognitiva basado en la estimulación de aquellas funciones que estén mayormente alteradas. También tenemos el rol de la prevención del daño cerebral a través de programas de prevención para disminuir los factores de riesgo que puedan desembocar en un daño cerebral importante. Las investigaciones en el área de neuropsicología, que son más de carácter médico o en laboratorios experimentales, que hasta donde sé, en nuestro país no hay laboratorios de neuropsicología. Los que se conocen están fuera del país, ya que estos suelen ser laboratorios muy costosos y, por supuesto, con todo lo que ello acarrea. Con respecto a lo que es el rol de orientación, esto es simplemente que educamos a los pacientes sobre el daño cerebral, a las familias, al mismo paciente que han tenido que enfrentar la situación que sea motivo de consulta, mediante la exposición de cuáles son las posibles consecuencias, cuáles son las áreas de afectación, cuáles son los procedimientos que se deben realizar, no solamente desde el punto de vista psicológico, sino si estamos hablando de que una persona tiene una condición médica como una fascia posterior a un accidente cerebrovascular, un accidente isquémico, entre otros, entonces nosotros hacemos lo que es la respectiva psicoeducación de lo que es el deber ser y cómo es el procedimiento de rehabilitación a nivel médico y a nivel psicológico. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que son otras de las áreas de acción del neuropsicólogo. En aquellos casos de daño cerebral adquirido
u organicidad cerebral, en la presencia de demencias, en todas las enfermedades neurodegenerativas, en los trastornos de aprendizaje y en el campo de la investigación. Ahora vamos a hablar de cómo fue el surgimiento de la neuropsicología para que nos pongamos en contexto. Clásicamente, el origen de la neuropsicología se remonta al siglo XIX con la documentación por parte del médico y antropólogo francés Paul Broca sobre cuáles lesiones cerebrales frontales izquierdas alteran la articulación del lenguaje. Después de Broca, se continuó el interés por el análisis de la organización cerebral del lenguaje. Es así como en el año 1874, Karl Wernicke propone una clasificación de los trastornos adquiridos del lenguaje o afasias, que fue posteriormente complementado por Lichtenstein, dando lugar al primer modelo de clasificación de las afasias, usualmente conocido como el esquema de Lichtenstein-Wernicke. Luego de la presentación inicial de Wernicke, se hicieron populares tanto la búsqueda de correlatos clínico-anatómicos de las diferentes variedades de afasias, como el empleo de diagramas para explicar las alteraciones en el lenguaje. Más tarde, Monk se refiere a la ceguera psíquica para explicar los defectos perceptuales consecuentes al daño cerebral en perros experimentales. Recuerden que los primeros experimentos en psicología casi siempre utilizaban animales, condición que posteriormente fue estudiada por Lee Sauer, pero en humanos. En esa misma época, Sigmund Freud, que también es neurólogo, introdujo el término de agnosia, que finalmente reemplazó a la denominación de ceguera psíquica. Posteriormente, el término agnosia se utilizó para referirse no solo a las alteraciones perceptuales en el sistema visual, sino también a las alteraciones perceptuales auditivas, como las agnosias auditivas, y a los trastornos perceptuales somatosensoriales, como las agnosias táctiles. Esto es, la dificultad para el reconocimiento de cosas u objetos, a los defectos en la percepción del propio cuerpo, que son las agnosias somáticas, y a las fallas de reconocimiento espacial o agnosias espaciales. Ya a principios del siglo XX se continuó el interés por definir las alteraciones consecuentes a diferentes tipos de patología cerebral, y en 1900 Lickman introdujo el concepto de apraxia, que es la incapacidad para realizar determinados movimientos bajo la orden verbal sin que exista parálisis de la extremidad correspondiente. Claeys y posteriormente Popel-Reuter se refirieron a una apraxia óptica para describir las dificultades que tienen algunos pacientes para realizar actividades que requieren un adecuado control visual de los movimientos, tales como dibujar, y evidentemente distinguible de la apraxia idiomotora descrita por Lickman. 10 años después, Claeys introdujo el término de apraxia construccional, esto para designar las alteraciones en las actividades formativas, tales como ensamblaje, que es meter objetos dentro de espacio, la construcción y el dibujo, donde la forma espacial del producto es inadecuada, y esto sin que exista apraxia para los movimientos simples, que es la apraxia idiomotora. En la praxia construccional existe además una buena percepción visual de formas y una adecuada capacidad para localizar los objetos en el espacio. Dur- Perdón. Durante este periodo de las correlaciones clínico-anatómicas se desarrollaron dos puntos de vista con relación a la organización cerebral de las funciones cognitivas. La primera es una interpretación localizacionista, que es la que se refiere a que las distintas áreas cerebrales están asociadas a distintas funciones. Y otra interpretación, que es la holista. La posición localizacionista restringía las funciones cognitivas a áreas específicas del cerebro, tal como lo hizo Broca.
Cuando ustedes revisen la literatura, van a encontrar el área de Broca y el área de Wernicke, que estos hacen mención a aquellas relacionadas con la zona del lenguaje a nivel cerebral. Con respecto a la posición o lista, esta atribuía estas mismas funciones a regiones mucho más amplias y suponía una organización cerebral de las diversas funciones cognitivas mucho más dinámicas, como lo sugirió Jackson. Por eso van a ver más adelante, sobre todo en la actividad síncrona 2, que algunas condiciones o algunos trastornos comparten las mismas localizaciones cerebrales. Es por esto mismo de la atribución de unas mismas funciones a regiones mucho más amplias en el cerebro. Un representante muy importante desde el punto de vista holista fue el alemán Kurt Goldstein, cuyos escritos tuvieron una importante repercusión en el desarrollo de la neuropsicología europea y americana. En la actualidad, con frecuencia se utiliza el concepto de sistemas funcionales. Tal concepto fue sistematizado particularmente por Luria y desarrollado por otros autores. La interpretación de los procesos cognitivos en términos de sistemas funcionales se basa en la premisa de que las habilidades cognitivas no son dependientes de una región cerebral aislada, sino que dependen de la actividad de sistemas cerebrales extensas integradas que incluyen diferentes áreas cerebrales. De tal suerte que si alguno de estos sistemas se lesiona, tiene repercusiones sobre una conducta dependiente del mismo. Con este recuento histórico podemos ver un poco cómo va siendo la complejidad de la neuropsicología y que amerita que nosotros conozcamos una serie de términos para poder familiarizarnos con lo que es el contenido de estas unidades y en particular de esta unidad curricular. En el área de la neuropsicología no podemos obviar el concepto de maduración cerebral, y este proceso de maduración cerebral hace mención a su vez y está relacionado con lo que es la organización y la diferenciación celular caracterizadas por el crecimiento axonal y dendrítico. Aquí estamos hablando propiamente de lo que es la neurona y sus funciones, la sinaptogénesis, la muerte axonal y celular y la mielinización. Este proceso de maduración termina iniciada la adultez con la culminación del proceso de mielinización axonal. Durante la etapa fetal ocurren los procesos esencialmente madurativos que van a dar la forma final del sistema nervioso. Cuando inicia el periodo fetal, comienza el periodo de crecimiento más dramático en la dimensión radial de las vesículas cerebrales, principalmente de la pared de la vesícula telencefálica, de la cual nace la corteza cerebral. La corteza se expande primero rostralmente para formar los lóbulos frontales. Los lóbulos frontales está ubicada precisamente en toda nuestra frente. Luego, dorsalmente para los lóbulos parietales posterior e inferiormente para los lóbulos occipitales, que es la parte posterior de la cabeza, y temporales, que son los primeros surcos de la corteza cerebral, aparecen hacia los 150 días de la gestación, y los surcos secundarios y la primera mielinización hacia los 180 días. Ahora, cuando hablamos de lo que es la maduración cerebral, también tenemos que hablar de lo que es el término neuroplasticidad. Y este término de la neuroplasticidad no es más que esa capacidad que tienen las neuronas para ser flexibles y establecer distintas conexiones. Y estas distintas conexiones a su vez van a incidir en lo que es mayor capacidad de respuesta en los distintos aprendizajes y está a su vez relacionada con todas las funciones mentales. La plasticidad cerebral, también llamada neuroplasticidad, es la capacidad que tiene el cerebro para reorganizarse y formar nuevas conexiones neuronales a lo largo de la vida. Este fenómeno subyace al aprendizaje, la memoria y la adaptación frente a los cambios en el entorno o a las lesiones. Es también la potencialidad del sistema nervioso de modificarse,
para formar conexiones nerviosas en respuesta a la información nueva, a la estimulación sensorial, el desarrollo, la disfunción o el daño. En general, la neuroplasticidad suele asociarse al aprendizaje que tiene lugar en la infancia, pero sus definiciones van más allá y tienen un recorrido histórico. Hay diversos componentes químicos y fisiológicos detrás de un proceso de neuroplasticidad, y esto lleva a diferentes reacciones biomoleculares, químicas, genómicas y proteómicas, que requieren de acciones intra y extraneuronales para generar una respuesta neuronal. Antes de entrar en lo que es propiamente las estructuras anatómicas, vamos a hablar primero de lo que son los fundamentos neurológicos de la conducta y sus orígenes filosóficos. Y vamos a hablar de manera muy general de lo que es el dualismo y el monismo. El dualismo es una teoría filosófica que sostiene que la mente y el cerebro son entidades separadas y distintas. El dualismo se remonta a la filosofía antigua, especialmente ubicadas en las obras de Platón y Descartes. Estos fueron los filósofos de la época clásica. Los postulados del dualismo dicen que la mente es una entidad inmaterial y no física. El cerebro es una entidad física y material. La mente y el cerebro interactúan, pero no son idénticos. De acuerdo a estos filósofos, la conducta viene a ser el resultado de la interacción entre la mente y el cerebro. La mente es capaz de influir en el comportamiento a través de los procesos mentales como la voluntad y la intención. Ahora, con respecto al monismo, que es la otra teoría filosófica, esta sostiene que la mente y el cerebro son una sola entidad. El monismo se remonta a la filosofía antigua, especialmente puede ubicarse en la obra de Aristóteles y Epicuro. En el monismo, sus postulados son que la mente es una entidad física y material y el cerebro es la base física de la mente. La conducta viene a ser el resultado de los procesos neuronales en el cerebro. De acuerdo a esta postura, la conducta viene a ser un resultado directo de procesos neuronales en el cerebro y la mente no es una entidad separada, sino una emergencia de la actividad cerebral. A su vez, dentro del monismo existen distintos tipos de clasificación. Se tiene el monismo materialista, de acuerdo al cual la mente es una entidad física y material. Tenemos el monismo idealista, de acuerdo al cual la mente es la realidad fundamental y el cerebro es una manifestación de ella, y el monismo neutral, en el que la mente y el cerebro son dos aspectos de una misma realidad. Las críticas que se le han hecho a estas posturas filosóficas es que existe una dificultad o un problema en la interacción. Es importante conocer cómo interactúan la mente y el cerebro. En el dualismo hay un problema de causalidad, que es cómo puede la mente influir en el comportamiento. En el dualismo, y la crítica ha sido al reduccionismo, que es cómo puede reducir la mente a procesos neuronales. Esto será suficiente para explicar la conducta. En resumen, tanto el dualismo como el monismo son dos teorías filosóficas que intentan explicar esa relación que hay entre mente y cerebro. El dualismo sostiene que la mente y el cerebro son entidades separadas, mientras que el monismo sostiene que son una sola entidad. Estas teorías tienen implicaciones importantes para nuestra comprensión de la conducta y a su vez del funcionamiento del cerebro. Y aquí es que entramos entonces en lo que es la caracterización del sistema nervioso. Podemos decir que tanto el cerebro como el sistema nervioso permiten conductas, pero no las causan. Esto quiere decir que la conducta, desde un enfoque meramente conductual, es función de la historia de aprendizaje y las contingentes ambientales. La causa de la conducta está en la interacción entre el organismo y el ambiente, es decir, que la conducta no se centra solamente en lo biológico. Al comportarnos y aprender se crean nuevas redes neuronales, que es lo que yo les explicaba de la neuroplasticidad.
El cerebro también se va adaptando según las experiencias o la estimulación a a la que es sometido en el transcurso de las etapas del desarrollo del ciclo vital. El sistema nervioso viene a ser una condición necesaria para la conducta, pero no lo suficiente. Vamos a conocer ahora cómo es esa estructura del sistema nervioso. Yo les voy a recomendar en este sentido que revisen el libro de Neuroanatomía Funcional de los autores Adela Fifi y Ronald Berman. De acuerdo a lo que proponen estos autores, el sistema nervioso puede definirse en tres partes: el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo. El encéfalo se integra con los dos hemisferios cerebrales. Recordemos, ustedes ya deben haber visto en neurofisiología o neurociencias que tenemos dos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo. Entonces, el cerebro se integra con estos dos hemisferios cerebrales, derecho, izquierdo, el tallo cerebral y el cerebelo. A su vez, dentro de esa estructura cerebral existen tres capas de meninge. Lo escribo al final. Las capas de meninge, que son las estructuras que protegen la corteza cerebral, que son la dura madre, la aracnoides y la pía madre. El espacio epidural es un área virtual entre el cráneo y la dura madre. Es el sitio donde se pueden alojar las hemorragias arteriales epidurales, un trastorno que puede poner en peligro la vida y que se debe con frecuencia a una rotura traumática de la arteria. Em, Con respecto a lo que es ese espacio subdural entre la dura madre y la aracnoides, es el punto de una hemorragia venosa subdural. El espacio subaracnoideo entre el aracnoides y la pía madre contiene el líquido cefalorraquídeo o el líquido cerebroespinal. Asimismo, la localización de una hemorragia aracnoidea que resulta de la rotura de los vasos sanguíneos cerebrales en la pía madre en la superficie lateral del hemisferio izquierdo. Hay tres referencias anatómicas que son la cisura de Rolando. En el caso de ellos, de estos autores, lo ponen como surco central o surco de Rolando, pero en otros libros lo van a encontrar como cisura de Rolando. Esta es una fisura lateral, perdón, la fisura lateral que es conocida como la cisura de Silvio y una línea que une la punta del surco parieto occipital y la escotadura preoccipital. Y estas estructuras delinean lo que son los cuatro lóbulos: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Si bien es cierto, ustedes van a conocer, o vamos a mencionar, es importante que conozcan todos los elementos del sistema nervioso. Sin embargo, yo los invito a que profundicen cuáles son las funciones específicas que rigen a cada lóbulo. ¿Cuáles son las funciones que rigen al lóbulo frontal, el parietal o el occipital? Conociendo las funciones de estos, pueden ubicarse un poco mejor en lo que es la estructura del cerebro. Ahora, la superficie medial del hemisferio muestra lo que es el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es aquella estructura que une ambos hemisferios. Y este cuerpo calloso facilita que nosotros tengamos la capacidad de aprendizaje. Existe una patología llamada agenesia del cuerpo calloso, que cuando está presente en niños, adolescentes o en adultos, suele presentar dificultades en el aprendizaje, dificultades para regular el comportamiento y se asocia a la presencia del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Esta superficie medial del hemisferio muestra, como ya les dije, el cuerpo calloso, el septum pellucidum, el fornix y el diencéfalo, además de las superficies internas de los lóbulos frontal, parietal, occipital y temporal. Los componentes del lóbulo o el sistema límbico: está el giro del cíngulo, el giro para hipocámpico. En la superficie medial del hemisferio cerebral. ¿Por qué les hablo de los componentes del lóbulo o el sistema límbico? Porque en la siguiente unidad vamos a ver qué son las emociones y algunos de los trastornos de las emociones, y es importante que conozcan cómo está formado el sistema límbico.
Eso no lo vamos a ver en esta sesión, sino en la sesión de la semana que viene. También es importante que conozcamos lo que son los nervios craneales y la estructura relacionada que se reconocen en la superficie ventral del cerebro, que incluyen el tracto y el bulbo olfatorio, el quiasma óptico, los nervios oculomotor, trigémino, abductor facial y vestíbulo coclear. Esto lo van a conseguir en otras literaturas o en otros libros como los 12 pares craneales. Y estos 12 pares craneales tienen unas funciones específicas en lo que es la manera en que funciona nuestro cuerpo, nuestro comportamiento. Entonces, para ir ampliando esta información, el sistema nervioso se divide por convención en tres partes principales, como lo señalé: el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y sistema nervioso autónomo. Aunque esta división simplifica el estudio de un complejo sistema, las tres partes constitutivas actúan en conjunto en el control y la integración de lo que son todas las actividades motoras, sensoriales y conductuales del organismo. Recuerden que estamos viendo conducta. ¿Qué es conducta? Lo que nosotros podemos ver por observación, es decir, lo que está a nuestro alcance. Se han llevado a cabo distintas investigaciones para poder determinar lo que es la conectividad y la función del sistema nervioso. El término sistema nervioso central hace referencia al encéfalo y la médula espinal. El sistema nervioso periférico se refiere a los nervios craneales o los pares craneales, los nervios raquídeos, los ganglios relacionados con los nervios craneales y raquídeos y los órganos receptores periféricos. A su vez, el sistema nervioso autónomo hace referencia a aquella parte del sistema nervioso que participa sobre todo en la regulación de la función visceral, y sus funciones constitutivas se localizan dentro del sistema nervioso unas y el sistema nervioso periférico otras. Por lo general, se considera que el sistema nervioso central posee dos divisiones mayores: el encéfalo y la médula espinal. A su vez, el encéfalo se divide en las siguientes estructuras: los dos hemisferios cerebrales, el tallo cerebral, que incluye diencéfalo, mesencéfalo, en la cual está el cerebro medio, el puente y la médula oblonga o oblongada, y el cerebelo. Cuando estamos hablando del cerebro, es importante conocer que sus primeras menciones son en la antigua Grecia, o a que 3000 años antes de Cristo no se consideraba que el cerebro tuviese la importancia. En ese momento se promovió el concepto cardiocéntrico, según el cual el corazón era el asiento del alma. Entre los griegos antiguos, Platón fue el que difundió la teoría cefalocaudal. Según este filósofo, los giros y surcos cerebrales eran análogos a los rebordes y los surcos de un campo atado, para plantar una semilla divina y producir así la conciencia. En contraste, el filósofo Aristóteles se inclinó por la teoría cardiocéntrica. El corazón era el centro del cuerpo. El cerebro era semejante a nubes de vapor en las que se enfriaba la sangre bombeada por el corazón. Pensaba que los giros y los surcos del cerebro eran rizos en las nubes. Durante siglos persistieron argumentos en cuanto a la función cerebral sin que fuese asiento de las emociones o asiento del alma. Solo en el transcurso de los últimos 200 años comenzó a perfilarse un concepto mucho más real del concepto del cerebro y asociado a su anatomía. El cerebro tiene una consistencia semisólida y se ajusta a la forma del recipiente que lo contiene. En el adulto pesa 1000 gramos, esto es 1400 gramos en promedio. De acuerdo a las investigaciones, el cerebro masculino suele ser un poco más pesado que el cerebro femenino, y esto no guarda ninguna relación con la inteligencia. Ahora, el cerebro, como les dije, está protegido del ambiente externo por tres barreras, es decir, por el cráneo, por las meninges y por el líquido cerebroespinal o por el líquido cefalorraquídeo. En este libro que les estoy indicando,
aparece cerebroespinal. En otras literaturas lo van a encontrar como cefalorraquídeo. El cráneo óseo es la principal barrera contra traumatismos físicos al cerebro. Las meninges están organizadas en tres capas denominadas según su proximidad en el cráneo. La dura madre es un tejido conjuntivo fibroso y fuerte dispuesto en dos capas, una parietal externa que se adhiere al cráneo y forma superistio y una membrana interna que está en contacto con la aracnoides. La aracnoides es una membrana avascular de un mesotelio externo que se une a la pía madre subyacente mediante tubérculos similares a una red. La pía madre es una membrana transparente y delgada adherida de forma estrecha al tejido cerebral. Las meninges pueden verse afectadas por alguna infección, que es lo que se conoce en términos médicos como meningitis. ¿Cuáles son esos tipos de infecciones? Una fiebre alta, alguna otra condición que altere el sistema nervioso, que puede dar lugar a la aparición de la meningitis o una inflamación del cerebro. Este es un padecimiento de importancia que pone en peligro en la vida y requiere tratamiento médico inmediato y además puede dar origen a lo que son las parálisis cerebrales. Las tres capas de meninge están separadas entre sí del cráneo óseo por una serie de espacios que no voy a profundizar en eso porque nos extenderíamos mucho más. Por ahora les voy a mencionar de manera general cuáles son las funciones de la médula espinal, el tronco del encéfalo y el encéfalo específico y cuáles son sus implicaciones para la conducta. La médula espinal transmite señales entre el encéfalo y el resto del cuerpo. El tronco del encéfalo conecta el encéfalo con la médula espinal. El encéfalo a su vez es el encargado de procesar la información sensorial, es decir, la información de los sentidos, y controla las funciones tanto cognitivas como motoras. A su vez, dentro de las funciones del encéfalo es importante conocer cuál es la función específica del cerebro de manera general. Procesa toda la información sensorial y controla todas las funciones cognitivas. Cuando en neuropsicología hablemos de funciones cognitivas, estamos hablando de lo que son procesos mentales superiores. ¿Cuáles son esos procesos mentales superiores? Atención, concentración, memoria, funciones ejecutivas. Es importante que también se familiaricen desde la neuropsicología con este término de funciones ejecutivas. ¿Qué es eso de funciones ejecutivas? Que además lo van a encontrar en distintos materiales de neuropsicología, en las evaluaciones. Son todos aquellos que están relacionados con la conciencia, el darse cuenta del individuo, el juicio, la crítica, la capacidad para tomar decisiones, para poder autorregularse desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista conductual. Cuando están alteradas estas funciones ejecutivas, puede dar lugar a la aparición de distintas condiciones, tanto trastornos psicológicos como los que tengan que ver con las emociones o el comportamiento, incluidos algunos de los trastornos de personalidad. El cerebelo, por su parte, coordina movimientos y el equilibrio. El mesencéfalo regula la visión, la audición y los movimientos oculares que tienen que ver todos estos componentes del sistema nervioso que acabamos de mencionar. Todos ellos están relacionados con la neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene el cerebro para adaptarse y cambiar. Es decir, esta neuroplasticidad va a facilitar que nosotros podamos tener flexibilidad cognitiva, apertura a la experiencia y a los distintos aprendizajes en todos los contextos. Todos estos componentes del sistema nervioso constituyen conexiones neuronales, los cuales son la base tanto para el aprendizaje como para la memoria. Y tiene que ver, como ya les señalé, con todos los aspectos de la regulación emocional en el cual está esta estructura llamada sistema límbico, que está asociada con la identificación, manejo de emociones y también con la conducta motivada. Podemos ver entonces cómo de manera general, cómo vamos de lo general a lo específico y de lo específico a lo general, cómo todas estas estructuras van a estar relacionadas con nuestro comportamiento, pero también con nuestro funcionamiento cognitivo. Con esta descripción damos por culminada la exposición correspondiente al contenido teórico de esta
primera actividad síncrona para neuropsicología clínica, sección R1. Muchas gracias por su atención. Ya les voy a dar respuesta a sus inquietudes. María José pregunta que estuvo revisando el aula en la unidad 3, se usa como fuente el DCM5 y no el DCM4. Sí, ciertamente, eso pasa porque no se ha actualizado lo que es el contenido teórico de esa unidad, ciertamente. Vamos a basarnos en lo que es el DCM5, sin embargo, no vamos a conocer la caracterización de cada trastorno, sino algunos de los trastornos en general. ¿Por qué? Porque ya ustedes deben estar familiarizados con el manual de CM5 en las asignaturas psicopatología y práctica de psicopatología. Ahora, con respecto a el nombre del libro y sus autores, recuerden que les dije que me pueden escribir a través del aula virtual. Si desean el acceso a este libro, me escriben su correo para facilitar. Neuroanatomía funcional de Adel Afifi y Bergman.